Alguna vez le iba a contar cuando el programa me agarró la pierna. Pero acá en Fernando fue. Ah, te está. No. Sí, verídico. No. El doctor, No, vamos a ir sin el doctor me contar. acaba de hacer recordar por varias de las personas con las que yo traté. Me dijo, no, es el eco que cuando está en silencio todo se mueve y voy a volver a escuchar el ruido. Más móvil. Pero Prendió la sueño señora te Timare. Fernando, Ya, ¿por dónde sí. se como muy Fernando rara? Lamour, acá una cuadra, sí, allá, una cuadra de ¿Y calle qué? Última. ¿En la calle, en la vereda? ¿Cómo? No, yo entraba a una casona vieja donde cuentan que murió una persona. ¿De y- día o de noche? De noche me pasó esto. Al llegar a mi ¿Y para casa. qué pico entrar? Ah, no parece, voy a poner que está. Pero mira, anda, Obvio que está. Diga, tío, pita cayendo. No, y ya después me enteré. Yo tenía una vecina que me miraba, luego raro. Era una casa de alquiler. Mañana, nunca me saludaban. Yo les saludaba, adiós, le dije, ni pelota me No daba. te daba bola. No. Y después, cuando ocurrió lo que ocurrió, me acerqué a ella porque había sido la vecina más antigua. Y sale y me dice una de ellas enseguida, ¿cómo lo que ustedes aguantan en esa casa? Digo, ¿por qué? Le digo, esa casa tiene pórame. Mana, oí, pero ahí se vea. Pero No, después me- ese sentiste el... No, el tiro. No, pero ¿cómo fue? antes. Pero ¿cómo fue? ¿Vos Ah, entraste a la acostado. casa? Yo entro a la casa y bueno, ya no podía entrar por una puerta del frente porque pensábamos que eran, qué sé yo, gente que pasaba, tiraba piedra, pues escuchábamos todo tipo de sonidos, más o menos parecido a esto, ¿verdad? Y entonces en una de esas, yo había estado justamente en un programa, en una radio, salgo, yo llego casi a medianoche y ni siquiera estaba pensando en esa cuestión. Yo estaba pensando en otra cosa, pues un evento se hacía allí cerca, una manifestación de unos vecinos, y yo entro al patio y tenía que entrar por el costado. Doy 1, 2, 3 pasos y al tercero se me prende allí del lado derecho. Tira, chore. Y allí ocurre lo que dice el famoso. El día o la noche que el Pora la agarró de la pierna. pierna. muy rara. Así mismo, ¿Eh? así Es mismo. como una Y allí persona ocurrió lo que dice el cachique, Chenda Chey. Chenda Chey, ni. Es jopa No y- me preguntes, Lu, ¿por qué no te diste la vuelta a preguntarle? Mira, su no mañana. Pero te agarró. No te Frío. agarró tropezado con No. algo. Pero una pierna nomás te agarró. Con la derecha. Yo sé, perfecto, así como que te agarran con las manos. Yo le estiré un paso, sentí pesadísimo. Lo que sí que yo entro por el costado, ya no sé ni cómo entré, ¿verdad? Yo me siento, una hora después mi señora me estaba derramando agua por la cabeza, me despierto, ¿qué pasó? Y allí le cuento. Y ella sale y me dice, yo nunca te conté, me tocan la espalda. Y eso. Deja, chore. Luego que vine. No, pero pasa, Carlos, pasa. Sí, Las sí, experiencias sí, sobrenaturales sí, pasan. Vos sí. tenés que... Ahí la Biblia enseña que en el nombre de Jesús hay que expulsar a los demonios, a los porán. ¿Pero en serio te digo? Y yo fui junto al sacerdote, Fernando Lamora, amigo, uña y carne no era, uña y mugre conmigo. Entonces me le cuento y me dice, antes o después de la medianoche, calculo rápido, después de la medianoche. No, alma necesitada, una vez. Cuando me dice eso, me mete 2 metros más bajo tierra. ¿Qué me pide él? Bueno, que viniera a averiguar, averiguo, y fuimos a una misa que él hizo en el tinglado de la iglesia de Maya Milagrosa. Yo y mi familia sentados en primera fila, orante modelo, ñemboero, curajeyo, viene, se baja con un balde, nos vuelve a bautizar todo, y bueno. Y nunca olvido que esa noche hice mi último acto allí en la casa, ya salía yo y sale él y me dice, salí ya de la misa pensando que todo se acabó. Hizo una misa en memoria de fulana tal que murió allí. Cuando finalmente salgo yo, él me silba hacia atrás, voy y me dice, jamás, oiga, le digo, espera un ratito, me dice, esta noche vas a salir, vas a recorrer la casa, hasta ahora me acuerdo, rezar 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, y le digo, yo tan de pie, y se ve cómo va a hacer este señor, le digo, no, esa otra niña, pues, va. Y entro, yo tengo hasta ahora, no sé si mucha gente conocerá un rosario Jerusalén, y esos rosarios de 2 metros, una cruz más o menos de medio metro, que me había heredado mi abuela. Y entonces me agarro y me lío con todo eso a medianoche a morir. Ese rosario grande. Es enorme, eso de 2 metros. Me lío todo eso y salgo en Ñemboé. Tengo que reconocer, al otro día no sentí más nada, pero 3, 4 días allí volamos a la casa. Qué bárbaro, qué No, historia. fuerte, sí. Yo que pensé que eso me iba a pasar en la luz del interior, me pasó acá.